La relación entre la cultura y los cuidados. La cultura de una población o de un paciente tiene una influencia marcada sobre los procesos de salud-enfermedad y sobre el nivel de salud del individuo y de las poblaciones. Para esto tenemos que tener en cuenta la teoría de Madeleine Leninger, la cual se deriva de la antropología y la enfermería desde una perspectiva transcultural de la asistencia a los seres humanos, para lo que ella diseñó un modelo con el fin de describir los componentes esenciales que facilitan el desarrollo de investigaciones que den lugar al planteamiento de estrategias o sistemas de cuidado destinados a las diferentes culturas que existen. Para esto tendremos que dividirnos en enfermería transcultural, la cual es el estudio de las diferentes culturas y subculturas del mundo de los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la enfermedad y el modelo de la conducta humana. También encontramos la enfermería intercultural, la cual se refiere a las enfermeras que usan conceptos antropológicos médicos o aplicados. La mayor parte de ellas no están obligadas a desarrollar la teoría de la enfermería transcultural ni a llevar a cabo prácticas basadas en la investigación. También encontramos la enfermería internacional, que se centra en el funcionamiento de las enfermeras entre dos culturas. También la teoría como el descubrimiento sistemático y creativo del conocimiento de un campo de interés o de un fenómeno que parece relevante para entender o explicar fenómenos desconocidos. Es la única teoría que se centra explícitamente en el descubrimiento holístico global del cuidado cultural, y es una teoría que puede utilizarse en culturas occidentales y orientales, porque se incluyen múltiples factores holísticos que se encuentran universalmente en las culturas por una adscripción excesivamente radical a la globalidad de los últimos tiempos. Este ha favorecido el tomar conciencia de la importancia que tienen la consideración de la diversidad cultural a la hora de practicar los cuidados eficaces y cómo la cultura es importante en los humanos. El interés creciente por la cultura de la salud puede tener diversas causas, entre estas la necesidad de incorporar nuevos referentes teóricos en un momento de búsqueda incesante de identidad y de construcción disciplinar ante los nuevos retos de crecimiento tanto en lo profesional como en lo académico. La necesidad de generar nuevas herramientas que nos permitan manejar adecuadamente los problemas de enfermería que se asocian a la diversidad cultural, favorecida en la última década por un notable aumento en nuestro país de la inmigración desde el continente africano, América Latina y Europa Oriental. Las posibilidades que los estudios de antropología dan a las enfermeras para crecer académicamente allí donde su disciplina no le ofrece más que limitaciones. Referentes filosóficos como la fenomenología, utilizada como un nuevo paradigma para combatir o compensar el positivismo más seco en el que hemos sido educados la mayoría debido a la medicalización tanto de los estudios como de la práctica profesional, con referentes teóricos como el transculturalismo o la etnoenfermería, que sirven para descubrir nuevos espacios de cuidado, trabajando con la comunidad, con las familias, con los grupos étnicos, con los marginados, entre otros, y la reorientación o redefinición de nuestra aportación específica a problemas tradicionales de la salud. Así aparecen nuevas ideas asociadas al cuidado, como el sufrimiento, lo que se ha dado en llamar el cuidado informal. En cualquier caso, el meridaje o la unión entre enfermería y antropología o entre cuidados y cultura no se entendería sin una aproximación holística hacia el ser humano, si no entendiéramos que en el proceso de salud-enfermedad no solo debemos considerar los efectos materiales del deterioro biológico, sino que tanta importancia tienen los códigos de respuesta psicosocial, que a su vez están condicionados por los referentes culturales en los que las personas se hallan inmersas. La antropología nos ayuda, entre otras muchas cosas, a comprender los significados que el paciente y su familia otorgan a la enfermedad. Nos adentra en su universo cultural, que no siempre coincide con el universo supuestamente docto en el que nos hallamos inmersos como profesionales. Pero, ¿por qué se produce un choque cultural entre médico y paciente?
porque la salud y la enfermedad tienen significados en ocasiones muy distintos para el paciente que para el profesional y por lo tanto incorporan comportamientos y objetos diferentes. Cuando la enfermedad trasciende del espacio institucional médico y se sitúa en el contexto social y cultural del paciente, a menudo pues esto hace que varíe su significado. Comprender la diversidad de significados de enfermedad supone la posibilidad de comprender al paciente y su familia en un ser único e irrepetible y de practicar unos cuidados culturalmente adaptados. El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede definir como una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. La diferenciación que se hace entre enfermero-objeto y paciente-persona no es más que otra estrategia para desafiar la concepción cartesiana de separación entre cuerpo y mente que ha caracterizado a nuestro sistema médico y aún le caracteriza en su desarrollo práctico. La enfermedad es aquella de la que se ocupan los médicos. Hace referencia al mal funcionamiento del sistema fisiológico, su diagnóstico y su tratamiento. La indagación de sus causas y posibles terapias es la apreciación biomédica de la enfermedad, fundada sobre un conocimiento objetivo de los síntomas físicos que implican por parte de la práctica médica de una ocultación o por lo menos una relegación al último plano de lo existencial y de lo social. El padecimiento es más preocupante para la mayoría de las personas que la propia enfermedad, puesto que este supone a menudo la iniciación de una terminología y una materia que les son extrañas y por lo tanto no tienen más remedio que delegar en los profesionales. Un ejemplo es el caso del SIDA, que supone un reto para la medicina en tanto no ha encontrado un remedio definitivo y por tanto es una enfermedad en constante proceso de indagación de sus causas y posibles terapias. Pero también es una enfermedad que debido a su peculiar curso clínico provoca un enorme sufrimiento a los pacientes como consecuencia del deterioro biológico que produce y las condiciones extremas en que se practican los cuidados. A todo aquello hay que añadirle el malestar que provoca en el paciente el tener que enfrentarse a los estigmas de la sociedad, el cual se ha construido en torno a la enfermedad y que da lugar a respuestas de rechazo social y marginación. Tiempo y espacio para los cuidados. Esto es un determinante para configurar los diferentes espacios de cuidados en el proceso de salud-enfermedad. Vamos a observar un caso en el cual se evidencia un niño llamado Julián que padece un trastorno neurológico degenerativo de origen desconocido. En este caso la enfermedad se mostrará en forma de un continuum, el cual se va a desarrollar en tiempos y espacios diversos. En esto se alterarán la enfermedad, el padecimiento y el malestar. Estos tiempos y espacios son los que van a determinar el tipo de cuidados que Julián y su familia necesitarán. En el tiempo 1 se observarán los primeros síntomas de la enfermedad, los cuales se manifestaron en la escuela, siendo este el espacio social, y se mostraron en forma de trastornos de la conducta, ya siendo primero crisis de irritabilidad, luego mareos o luego convulsiones repentinas. Esto provocará inquietud a los alumnos compañeros de clase y a los profesores, en donde la tensión entre los padres de Julián y los profesores, que recomiendan la no escolarización hasta resolver el problema, provocan una situación de malestar. A menos de que exista un buen programa de salud escolar a nivel comunitario, se verá muy difícil que una enfermera se encuentre con el problema y pueda actuar eficazmente. En el tiempo 2 se puede observar que los padres llevan a Julián al médico, lo cual recomienda su hospitalización para facilitar el proceso de diagnóstico,
Esto se ve como el espacio institucional médico. Allí el niño es atendido por médicos e enfermeras que le hacen la multitud de pruebas. Los médicos no se ponen de acuerdo sobre el origen del problema, por lo cual Julián adquiere en este momento el carácter de caso raro, lo cual es interesante para la ciencia. Allí su presencia institucional se intensifica, por lo cual es derivado de otros centros y se conocen a nuevos especialistas que discuten entre ellos sobre su enfermedad. En ese momento los padres autorizan a los médicos a practicar tratamientos experimentales con su hijo, mientras que Julián, el cual sufre la pérdida progresiva de algunas de sus facultades esenciales, va asimilando el ambiente institucional como algo inherente a su existencia, o mejor visto también como padecimiento. Finalmente, llega el diagnóstico, en donde Julián sufre un fallo genético que provoca una degeneración del cerebro, para el que hasta ese momento la medicina no puede dar respuesta. Los médicos han encontrado limitaciones científicas y Julián adquiere el carácter de caso imposible, por lo cual deja de ser interesante para la ciencia. En el tiempo 3, allí Julián vuelve a casa, pues el entorno familiar, vuelve con un tratamiento paliativo prescrito por los médicos que han propuesto una muerte probable en un plazo de 2 años. Allí Julián adquiere desde ese momento la condición de un desahuciado, o también llamado estigma, lo cual le otorga su situación de invalidez tanto médica como social. Esto también es visto como malestar. Julián y su familia se enfrentan a las consecuencias de un proceso degenerativo severo que supone la adopción de habilidades cuidadoras y una implicación y de apoyo permanente. La familia entra en crisis porque ha de enfrentarse a un cambio en el sentido vital, lo cual es el padecimiento, y mientras esto ocurre, los padres de Julián aceptan el pronóstico del médico. Lo normal es que reciban ayuda de su centro de salud, que realicen un control y un seguimiento del problema en su calidad de enfermedad crónica y discapacitante. También podrán acogerse a programas institucionales de ayuda a domicilio e incluso podrán recibir un apoyo informativo, emocional y material por parte de una asociación de ayuda mutua, por la cual ellos, como padres afectados, pasarán a formar parte, o también como la adscripción de la asociación de afectados, de una manera de reafirmarse en el estigma. Tiempo 4. Los padres de Julián no aceptan el pronóstico de malestar y compaginan el proceso de atención a su hijo, el padecimiento, con un proceso de búsqueda de soluciones alternativas que, dependiendo de su marco cultural de referencia, le llevará a consultar nuevos especialistas, de regreso al espacio institucional médico y tal vez a utilizar terapias no convencionales como la homeopatía, curanderos, centros religiosos, etc. y el espacio social. En el continuum de Julián, la implicación de la enfermera, el tipo e intensidad de los cuidados va a variar en función del tiempo y de la alternancia en el espacio, pero también va a variar dependiendo si dirige los cuidados al enfermo, objeto, o al paciente, persona. La enfermera clínica, tal como se ha entendido tradicionalmente, dirige su atención con preferencia a controlar variables que se asocian con la enfermedad. Un ejemplo de ello son las tradiciones gráficas hospitalarias, mientras que dedica poco tiempo y esfuerzo a recompensar en un sentido amplio la vivencia del paciente durante su enfermedad, lo cual limita la eficacia de los cuidados y se contrapone muy a menudo a las expectativas del paciente. El inscribir a la enfermería en un modelo que haga compatible las necesidades del paciente con su contexto cultural supone desarrollar unas habilidades específicas que tienen que ver fundamentalmente con la conversación y el lenguaje a través de los cuales es revelada la cultura, y con la observación y la comunicación no verbal, como la ocupación del espacio, la mirada, el estilo de la conversación, el tono de la voz, el tacto, el concepto de tiempo, de modestia, etc. Y también la adopción de instrumentos de valoración y evaluación flexibles, desarrollar en la enfermera el saludable hábito de la escritura.
La construcción de una antropología de los cuidados nos ayuda a visualizar el padecimiento de la persona cuando se enfrenta a la enfermedad. Es una buena estrategia para adoptar a los ideales humanizadores por los que otros luchamos como enfermeros de un marco de referencia teórica que posibilite la investigación y le dé solidez científica, pero también es una manera de escuchar a los que a menudo no tienen voz en el sistema hegemónico de que formamos parte el paciente y su familia.